Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Mochón, Adobe Certified Instructor y profesor de la maestría audiovisual de la ESPOL. Y en esta ocasión lo que os quiero enseñar es cómo podéis estabilizar algunos de los planos que probablemente ya habréis rodado con vuestro smartphone o con algunas de las cámaras DSLR que hayáis tenido la ocasión de tocar. Y os habréis dado cuenta de lo fácil que es transmitir nuestras imperfecciones en el movimiento al plano y que luego el plano pues, no sea tan agradable de ver y no sea tan fácil de utilizar. Os voy a enseñar dos cosas concretamente en este vídeo. Os voy a enseñar a estabilizar esos planos, que todos tendréis, y os voy a enseñar también a hacer un tipo de tracking, que es el Camera Track, que tenemos en After Effects, y que os va a permitir situar en un plano elementos con, como siempre, poco esfuerzo y sin técnicas demasiado complejas. Lo que voy a hacer es empezar directamente con el estabilizado. Os voy a enseñar este plano. Este es un plano rodado con un Steadicam mal balanceado y bueno, pues es un plano difícil de utilizar, precisamente por la razón que os estoy contando. Entonces veis que el plano pues tiene muchos rebotes y está muy inestable. Bueno, nosotros vamos a estabilizar este plano y dentro de After Effects vamos a utilizar un plugin que se llama Warp Stabilizer. ¿Cómo accedéis a esa opción? Es muy sencillo, simplemente le damos al botón derecho y vais a ver que justo en la parte inferior del cuadro de diálogo que aparece hay tres opciones. Nosotros vamos a utilizar Warp Stabilizer VFX. Yo selecciono esta opción y lo primero que vais a ver es que aparece un mensaje en pantalla que os está diciendo ya directamente que se está haciendo un análisis en background. Ese análisis en background se traduce dentro del panel de control de efectos en una estimación del tiempo que falta y el porcentaje del plano que se está analizando. Este es un plano de 1920 por 1080, es un plano de alta definición y es un plano que además tiene prácticamente 10 segundos. El tiempo en el que el software va a hacer el análisis es un tiempo muy pequeño para el tamaño, la resolución del plano. ¿Qué se produce durante este análisis? Bueno, pues After Effects lo que está haciendo es analizar el plano y encontrar puntos de track 2D que va a utilizar para después dejar el plano estable. Él, mientras yo os estaba haciendo esta explicación, ya ha terminado de estabilizar el plano. Yo no sé si te acuerdas cómo estaba el plano antes de que lo estabilizara, antes de que lanzáramos el análisis. Te lo voy a volver a enseñar. Así estaba el plano antes del análisis. Ahora vamos a hacer una primera reproducción donde se va a realizar el cálculo, por lo tanto no la vamos a ver en tiempo real todavía, pero cuando se termine de hacer este primer cálculo, en la siguiente reproducción, cuando veas que el playhead rojito que tenemos en el timeline llega al final, te vas a dar cuenta que el plano ya está estable y que el proceso que hemos necesitado para conseguir estabilizar ese plano ha sido realmente pequeño. Ahora, a pesar de que el efecto es tan bueno, hay cosas que son necesarias ajustar. Solamente os voy a enseñar dos cosas que son importantes de este efecto y la primera es lo que tenéis en la opción de estabilización, donde concretamente habla del resultado. Veis que hay dos opciones, Smooth Motion, No Motion. Simplemente estas dos opciones son para que en los movimientos, los planos que tengan movimiento de cámara, utilicéis Smooth Motion y en los planos que no tengáis movimiento de cámara, sean planos que habéis rodado a lo mejor con un trípode y que le habéis dado una patada o hacía viento y el plano se ha movido, bueno, en esos planos vamos a usar No Motion para dejarlos perfectamente fijos y en los planos con movimiento de cámara como este, traveling, grúa, paneos, vamos a usar Smooth Motion. Cuando uséis Smooth Motion, además es muy importante que entendáis lo que hace este slider, el Smoothness. Este slider de Smoothness lo que os va a permitir es ajustar el nivel de estabilizado. En este plano concreto, con el nivel por defecto, hemos estabilizado hasta las incorrecciones, las imperfecciones que había en el movimiento de cámara. Si nosotros bajáramos ese slider, vamos a conseguir dos cosas. Primero, si te fijas aquí donde pone Auto Scale, tenemos un 115,2%. Eso es lo necesario, lo que está escalando After Effects para conseguir que el plano no se mueva. Tiene que escalarlo a un 115,2%. Por lo tanto, estamos perdiendo calidad. Si nosotros bajamos el slider y lo ponemos en un valor más bajo, digamos un 8%, no te preocupes porque no hay que volver a analizar, el análisis ya está hecho, lo único que hace es que se aplican los datos. Fíjate cómo el valor de escala ha bajado a un 100,6%. Y si repasamos el plano otra vez, pues vas a ver
que vas a tener más calidad porque estás escalando menos y si escalas menos tienes más calidad. Ahora, el efecto ha corregido menos el movimiento de cámara. Vamos a verlo en play y ahí es donde te das cuenta que la cámara vuelve a estar un poco más indecisa, pero el plano sigue estando completamente estable. Obviamente este efecto tiene más opciones, pero en este vídeo solamente te voy a enseñar las más importantes. Lo segundo que te quería enseñar era cómo hacemos un track de cámara 3D. Aquí tengo un plano, que es este plano que estás viendo aquí, donde vamos en un cochecito de golf por esta carreterita y lo que vamos a hacer es extraer la información, una información virtual de la cámara que rodó el plano. Es decir, After Effects lo que va a hacer es generar una cámara que va a hacer exactamente lo mismo que la cámara que rodó este plano. Para conseguir hacer ese tracking 3D, pues le voy a dar el botón derecho también y vamos a utilizar la función de Track Camera. Vais a ver que la sensación es muy similar a la de antes. Tenemos otra vez un mensaje en pantalla que nos dice que se está analizando en background. El proceso que está haciendo el software ahora es muy similar al del Warp Stabilizer. Está buscando puntos de tracking 2D. Pero si en el otro caso era para estabilizar, en este caso es para que podamos generar esa cámara 3D. Cuando termine de hacer el análisis, que sigue siendo muy rápido, vamos a poder integrar elementos en la escena. Vamos a poder integrar elementos en la escena directamente desde After Effects o vamos a exportar o vamos a poder exportar esa cámara para integrar elementos en otros programas como Cinema 4D, por ejemplo. Bien, mientras él termina de hacer el análisis, yo te voy a explicar que en este efecto solo hay una cosa que nosotros debamos cambiar, que es el tipo de tiro de cámara. Ves que ahí en Shop Type tenemos ángulo fijo o zoom variable y especificar el ángulo de visión. Si has rodado con una cámara que no tiene zoom, pues vas a poner ángulo fijo. Si has rodado con una cámara que tiene zoom y has usado el zoom, vas a poner zoom variable. Y si has usado una cámara que no tiene zoom y que además te sabes el ángulo de visión de tu óptica, pues puedes especificar el ángulo de visión si quieres. Esto se rodó con un iPhone concretamente, por lo tanto podemos poner que es un ángulo de visión fijo. Y cuando se termina, siempre que tengas el efecto seleccionado, ya simplemente pasando el mouse por tu pantalla vas a ver que pasan cosas. Nosotros vamos a hacer un procedimiento muy sencillo con este plano y es que vamos a poner allí donde está la sombra, vamos a poner unas letras. Por lo tanto tienes que ir a buscar una diana que esté en la zona donde quieres poner las letras. No es necesario que la encuentres desde el principio, puedes mover el playhead e ir buscando la diana que más te guste hasta que la encuentres. Por ejemplo, esa me gusta más que la de antes, por su situación en el plano. La voy a seleccionar, hago clic con el botón izquierdo de mi mouse y una vez que está seleccionada, lo que voy a hacer es con el botón derecho crear los elementos que necesito. Concretamente yo voy a crear una capa de texto y una cámara. Fíjate que cuando creo la capa de texto y la cámara ya aparecen en el timeline. Ahí está mi capa de texto, que la voy a desactivar de momento para que no la veamos, porque lo que quiero que veas es la cámara 3D que ha creado. Voy a pasar a un modo de vista, por ejemplo, de 2 vistas, voy a pasar a 2 visiones, porque aquí en la parte de la izquierda precisamente quiero que veas, viendo la imagen de la derecha, lo que este software está haciendo. Es algo increíble. Esa es mi cámara, tiene ya una animación y si te fijas, se mueve exactamente igual que la cámara que rodó el plano. Es increíble. Bien, nos vamos a ir a una sola vista y vamos a integrar ese texto que te acabo de enseñar. Simplemente lo que voy a hacer es darle el tamaño, posicionarlo. Lo primero que voy a hacer es centrarlo. Tengo que tener obviamente la capa seleccionada, lo centro y ahora vamos a tocar simplemente sus propiedades. Me voy a ir a las propiedades de transformación, lo vamos a cambiar en tamaño de letra porque está muy grande también, lo hacemos un poquito más pequeño, lo vamos a hacer grande, blanco, perdonad, y voy a empezar a tocar la rotación para, por ejemplo, levantarlo. Nosotros también podríamos generar una sombra en el suelo, hacer que el texto proyectara una sombra sobre el asfalto, pero eso no os lo voy a contar, simplemente os voy a enseñar esto. Vamos a hacer un play directamente y fijaros cómo tenemos un texto perfectamente integrado en nuestro plano, que ya os digo que podría llegar a proyectar una sombra sobre el asfalto,
una sombra que tuviera las mismas características que tienen las sombras que están proyectando los elementos reales del plano y que otra vez nos ha costado muy poco esfuerzo realizar. Este efecto es mucho más potente, nosotros podemos hacer cosas mucho más potentes con ambos efectos, con el Warp Stabilizer que os he enseñado y con el Camera Track 3D, pero otra vez pues solamente quería enseñarte qué se puede hacer con el software con muy poco conocimiento de la aplicación y obviamente si queremos profundizar más pues hace falta que conozcamos el software con mucho más detalle. Así que al menos ya vas a poder estabilizar esos planos que ruedes con tu smartphone o con tus cámaras DSLR y investiga un poco si quieres insertar elementos dentro de tus planos. Y otra vez te digo, bueno, si quieres saber más sobre estos procedimientos y sobre la postproducción en general, pues ya sabes que hay una maestría estupenda en la SPOL, en la que además me vas a encontrar a mí como profe, que es la maestría de postproducción audiovisual y donde vas a aprender estas cosas y mucho más.